¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos hoy con la huida de Repsol a Portugal. Bueno, y el Gobierno sigue empeñado en mantener disparada su recaudación tributaria, además de seguir subiendo los impuestos y las cotizaciones sociales. Ahora, además, pretende hacer permanentes algunos de los impuestos más discriminatorios de los que ha aprobado durante la etapa de gobierno del señor Sánchez. Los impuestos a la banca y a las energéticas. Unos impuestos que justificaron en su momento por lo que llamaron beneficios caídos del cielo. ¿Qué decía el Gobierno? Después de varios años en los que tanto la banca como las energéticas estuvieron prácticamente en el dique seco, no olvidemos que la banca, la mercancía con la que trabaja es el dinero. Si los tipos de interés estaban en el 0% negativo, la mercancía con la que comerciaban, es decir, el dinero, no tenía interés, no tenía precio, con lo cual era muy complicado para la banca conseguir beneficios y por eso se metieron en líos donde no se tenían que meter, fundamentalmente en su momento las cajas de ahorro. De esto nos acordaremos absolutamente todos. En cualquiera de los casos, insisto, veníamos de una época en dique seco. Las energéticas, con los precios del petróleo por los suelos, tampoco es que hayan estado en una situación boyante. Ha sido una situación en la que se ha producido un cambio de modelo, en la que pues los hidrocarburos han dado paso a las energías renovables, a las investigaciones para nuevas fuentes de generación energética, y esto también ha hecho que durante años las compañías energéticas no hayan estado en el mejor de los momentos. En cualquiera de los casos, tanto bancos como empresas energéticas han estado desarrollando una actividad muy importante. Son quizá algunos de los sectores con las compañías más grandes de nuestro país, siendo necesario como hemos dicho en otras ocasiones, la generación de cada vez más empresas mayores. Es decir, lo ideal no es tener un tejido productivo de pymes y autónomos, lo ideal es tener un tejido productivo donde la mayoría de las empresas o la mayoría de la sociedad pueda estar operando con grandes multinacionales, que son las que más inversión ponen en marcha, más riqueza generan y más actividad y desarrollo industrial y de empleo están generando. Lejos de esto, a las grandes empresas las maltratamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un momento determinado, cuando los precios de los hidrocarburos empezaron a subir de una manera importante en 2022, aunque ya venía gestándose esa subida de precios, cuando el precio del gas se dispara, empiezan las energéticas a tener algo más. Digo algo, ni siquiera unos beneficios mega extraordinarios, sino directamente, bueno, pues la materia prima con las que ellos trabajaban aumentó de precio de una manera importante, precisamente por la falta de inversión que había habido en ese tipo de producción energética. Por un lado eso, y por otro lado, con la ola inflacionaria que estuvimos viviendo, se sucede otra problemática o otra circunstancia, que es que el dinero, la mercancía de los bancos, empezó a tener interés, empezó a pagarse a precio, a estar en precio, no a un precio cero o negativo, como estaba cuando los tipos de interés estaban en el cero o en negativo. De repente, la mercancía con la que trabajan, con la que operan los bancos, empezó a valer. Con lo cual, los bancos empezaron a obtener beneficio de lo que era su actividad. Y al final, tanto energéticas como los bancos tienen ánimo de lucro, buscan el beneficio. ¿Qué dijo el Gobierno? Que esto era intolerable, que no podía ser que en un momento en el que la inflación estaba afligiendo a todo el mundo, de repente las energéticas ganaran mucho dinero. En el momento en el que los tipos de interés están ahogando los créditos de mucha gente, que los bancos ganen mucho dinero. Entonces, vamos a llamarle a eso beneficios caídos del cielo y vamos a hacer que este tipo de empresas paguen un canon, paguen una tasa, paguen un nuevo impuesto solamente por ser energéticas o por ser bancos. Es decir, la base imponible, la justificación pública para cobrar esa tasa, para cobrar ese impuesto, era simplemente la actividad a la que se dedicaban. Y al final se hizo mediante un argumentario que ya no se cumple, que es el de los beneficios caídos del cielo. Ni siquiera se cumplía cuando lo decían, porque no eran beneficios caídos del cielo. ¿Saben ustedes quiénes sí tenían en aquel momento beneficios caídos del cielo? El Gobierno mediante el cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos sí que se aprovecharon de que la inflación nos estaba empobreciendo a todos para no deflactar la tarifa del IRPF y conseguir récords de recaudación.
El gobierno de Sánchez sí ha conseguido récords. Lo que sí que ha ido como una moto, lo que sí que ha ido como un cohete con el gobierno de Sánchez ha sido la velocidad y la cuantía en la que nos han metido la mano en el bolsillo, a los ciudadanos y a las empresas. Consiguiendo, insisto, récords de recaudación tras récord de recaudación, mientras los ciudadanos nos empobrecíamos, mientras las empresas lo pasaban mal. Ahí está el gobierno saqueándonos a manos llenas. Eso sí son windfall profits, eso sí que son beneficios caídos del cielo, señores del gobierno, no lo que han hecho empresas energéticas y banca. Pero justificaron la puesta en marcha de este impuesto diciendo que iba a ser temporal, por los beneficios caídos del cielo. Cuando ya incluso la Unión Europea le dijo a España que ya no había ningún tipo de beneficio caído del cielo, ni nada que se le parezca, el gobierno decidió a finales de 2023 prolongar este impuesto. ¿Y ahora qué quiere hacer? Ya lo han dicho, quieren hacerlo permanente. Como todas las subidas de impuestos temporales, quieren hacerlo permanente. ¿Qué está diciendo ahora la industria? ¿Qué dice la banca? ¿Qué dicen las energéticas? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo que pagar más que mis competidores europeos? ¿Por qué yo, por ser energética, usted me pone un impuesto adicional que no tiene ningún sentido y que lo único que hace es no permitirme competir como debería competir? Bueno, pues la ventaja que tienen aquellos que pueden es que pueden deslocalizar sus inversiones. A lo mejor usted que nos escucha y que está harto de pagar impuestos no tiene la capacidad económica suficiente como para decidir cambiar de país e irse a Chipre o irse a Andorra a trabajar para que le cobren a usted menos impuestos. A lo mejor no puede hacerlo, pero las empresas sí. Y Repsol ya lo ha hecho. Repsol ya le ha dicho al gobierno que ha montado en Sines, en Portugal, una de las plantas de las inversiones que podría venir a España, que podría irse a Tarragona, que podría irse a País Vasco, que podría irse a Cartagena. Bueno, pues no se va a ninguno de estos sitios, sino que se va a Portugal. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio y fiscal en España es un infierno. No tiene certidumbre y si tiene alguna es de que irá a peor. Con lo cual en Repsol ya están cansados. De esto les vamos a hablar en el día de hoy, pero antes, como siempre, actualizamos qué trae la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Bueno, y estamos ya con Beatriz García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Vaya titulares nos estás sirviendo en Libre Mercado, y en el día de hoy alguien, estaba yo diciendo, fíjate, mira, qué gran titular para completar el editorial de hoy. Estaba diciendo que nos meten la mano en el bolsillo, que se aprovechan de las circunstancias, que cuanto más nos empobrecía la inflación, más nos metían la mano en el bolsillo desde el gobierno, más aumentaban la recaudación. Pero no se conforman con esto, siguen metiendo subidas de impuestos y además ahora se los quieren cobrar a los parados. Sí, esto es el gobierno que protege de la gente. Los más desfavorecidos. Ya vemos que, bueno, no predican con el ejemplo. Hay un cambio normativo que entra en vigor el próximo 1 de noviembre. Van a obligar a todos los parados que cobren prestación a presentar la declaración de la renta. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues según el número 2 de Yolanda Díaz, esto nada, esto es una cosa documental, un mero trámite. Porque dice que, bueno, que muchos parados seguirán pagando cero. Muchos parados seguirán pagando cero, pero otros muchos empezarán a pagar más IRPF. Esto es lo que no dice el gobierno, y entre Trabajo y Hacienda han montado toda esta nueva trama, porque primero yo creo que es un afán controlador todavía más y de cerco al ciudadano, y segundo, pues sí que van a recaudar más con esos IRPFs. Fíjate, parados, sobre todo los damnificados, los que cobren paro, hemos hecho muchos ejemplos en el artículo Libre Mercado, pero los que cobren paro de 15.800 euros al año a 22.000 euros al año, esos son los que van a subir, los parados que van a subir, los que van a tener que pagar más en IRPF. Subida del IRPF, y en muchos casos superando los 100 euros, en algunas comunidades autónomas rozando los 200 euros, y así será este regalo envenenado que se encontrará en la declaración del año que viene. No, es tremendo. Además, oye, a una parte de la población que, como bien decías, está en una situación de precariedad porque no tiene trabajo, está cobrando una prestación, y el Estado no únicamente le obliga a
desnudarse, porque al final una declaración de la renta es desnudarte, es decir, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, de quién lo has percibido, de quién no lo ha percibido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a lo que te has dedicado toda tu actividad. Bueno, pues ahora los parados también tienen que presentar la declaración y como resultado buena parte de ellos les va a tocar pagar todavía más a Hacienda. Es que no tienen ningún tipo de freno desde el gobierno. No. Tampoco tienen freno los del sindicato de inquilinos, sí, que están de moda y lo saben y están aprovechando para poner todas las barbaridades que se les ocurre de encima de la mesa. Pues sí, el sindicato, podemos llamarle el sindicato de morosos, el sindicato de jetas, porque es que esta gente, o sea, lo que no tiene es ningún tipo de vergüenza. ¿Qué están recopilando ahora desde la organización que dirige esta nueva estrella que ha nacido, Valeria Racú, que la mini Ada Colau y demás? ¿Qué están tramando? Bueno, pues han lanzado una campaña pues para que se sumen a su plan de la huelga de alquileres cada vez más inquilinos y por internet pues están llamando a sumarse al sindicato y dicen, bueno, pues cosas así como que van a hacer un país salvaje y demás. Yo espero, deseo y confío que a ningún inquilino se le ocurra seguir a estos descerebrados a ningún sitio. Con estos descerebrados ni a la vuelta de la esquina, porque lo que se van a quedar es encima fuera de su casa. Les van a echar, los caseros no les van a querer alquilar. La verdad que a esta chica, Valeria Racú, yo no le alquilaría ni 5 minutos una revista, porque sabes que no te la va a pagar. No le pondrías o sea, no le aceptarías ni un alquiler vacacional. Su prima de riesgo es altísima. No, la verdad es tremendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo relativo a estos sindicatos que ya empiezan a tener tintes de sindicatos del crimen, porque en realidad lo que están haciendo es llamando al impago, llamando directamente a la comisión de delitos tipificados. Sí, sí. Que es el de meterte en una casa y no pagar. Impago masivo, me meto en una casa y me la quedo. Bueno, pues precisamente esto es lo que fomenta es todavía más inseguridad jurídica en el mercado. Cuéntanos, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues tenemos un titular, nos lo da Diego Sánchez de la Cruz, la curva del AFER del IRPF, los tipos del impuesto pueden bajar un 25% sin que se resienta la recaudación. Es un informe del Juan de Mariana que va a salir mañana y lo vamos a tener a primerísima hora del día. ¿Y qué está pasando? Pues que el impuesto sobre la renta está alcanzando niveles tan altos ya que está en la parte de la curva descendente de la famosa curva del AFER. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está pues resintiéndose por este impuesto y por este impuesto tan alto la productividad, la inversión, el crecimiento económico y un sinfín de variables que son positivas para cualquier economía. Pues te voy a decir una cosa, no solo lo vamos a leer en Libre Mercado desde primera hora, sino que lo trataremos en profundidad en este programa mañana, también con Diego Sánchez de la Cruz. No esperaba menos, estaré muy atenta. Beatriz García, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Bueno, y como les he prometido, vamos a entrar en harina, vamos a profundizar en esta noticia que se producía ayer cuando nos enterábamos de que Repsol, el gigante energético español, hay que decir, una de las mejores compañías españolas, una de las mejores multinacionales que tenemos, aparece habitualmente en los rankings de compañías con mejor nota por parte de sus empleados, cuyas prácticas son fantásticas, cumplen absolutamente todos los criterios, pagan impuestos a dolor. Luego vamos a echar un vistazo a todos los impuestos que paga una compañía como Repsol en España. Bueno, pues ya anunció ayer que se marcha, que la próxima inversión la va a poner en Sines y que ni Tarragona ni País Vasco se va a quedar con esa inversión, entre otras cosas porque se sienten, y con razón, muy maltratadas en España. Pendiente de todo y de todos los detalles detrás de esta noticia ha estado en los servicios informativos de radio nuestra compañera Leticia Vaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Repsol ya ha pagado 800 millones de euros en el impuesto a las empresas energéticas que diseñó el Gobierno en 2022 con una duración supuestamente de 2 años. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya anunció la semana pasada que junto al gravamen a la banca los iba a hacer permanentes. De hecho, en el plan fiscal y estructural que España le ha enviado a la Comisión Europea, dan por hecha esta transformación de los impuestos, con los que, por cierto, Hacienda ha recaudado casi 6.000 millones de euros. Tras la confirmación oficial, verbalizada por el ministro de Economía en Valladolid el pasado viernes, Repsol ha pasado a la acción. Y si hace un año su consejero delegado Josu Jon Imaz amenazó con llevarse sus nuevas inversiones a Portugal. La falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país.
Ahora ya ha llegado el momento de tomar la decisión, algo que no ve bien el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Pues me parece bastante obsceno que con los beneficios y los sobrebeneficios que las empresas energéticas han tenido en los últimos años, con un recargo fiscal que me parece perfectamente razonable, haya ese tipo de amenazas que yo además creo que son, salidas de tono, ¿no? El problema es que no es una amenaza, sino que es una decisión tomada en firme. Repsol estaba buscando ubicación para el primero de sus proyectos de hidrógeno verde, por cierto, una de las apuestas del Gobierno y de Teresa Rivera, y ya ha decidido que estará en Sines, Portugal. 15 millones de euros de inversión para un electrolizador de 4 megavatios de consumo y de 600 toneladas anuales de producción de hidrógeno, que se van a sumar a los 650 millones que ya están programados en su complejo portugués, el proyecto más grande que ha adoptado Repsol y que va a superar incluso al de Vizcaya. La cosa no se queda ahí. El grupo petrolero ha decidido también congelar 1.500 millones de euros de inversión en España, de los que dependerán las 5 refinerías que tiene localizadas en Cartagena, Bilbao, Tarragona, La Coruña y Puerto Llano. Bueno, pues hay esa información. Muchísimas gracias, Leticia. Y ese itinerario que ya hablaba del descontento de Repsol. Hay que decir que Repsol es quizá la compañía que más beligerante se ha mostrado hasta la fecha con esta decisión de imponer un gravamen especial a ciertas compañías simplemente por pertenecer a unos sectores concretos, bajo una excusa que no se cumplía en inicio, aunque pudiera parecer o alguien pudiera decir que sí, esto que decía Unai Sordo de los sobrebeneficios, pero yo compro que a lo mejor alguien pensara que lo que tenían eran beneficios caídos del cielo en su momento, pero desde luego esa circunstancia ya no se da. De hecho, hoy hemos conocido el resultado de algunas empresas. Enagas, una de las empresas energéticas que está sometida también a este gravamen, ha puesto encima de la mesa pérdidas de 130 millones en el día de hoy. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Con el que vamos a profundizar todavía más en esos datos. Vamos a darles todos los argumentos detrás del empeño del Gobierno en convertir en fijos, en permanentes, estos impuestos a banca y energéticas y los motivos que se esconden detrás de esta beligerante posición de empresas como Repsol o otras de estos sectores a que se mantengan este tipo de impuestos. Lo primero, vamos a contar un poco cómo se ha gestado este impuesto, aunque ya nos lo ha contado por encima Leticia Vaquero. Rubén, si te parece, y luego ya vamos a los números de las propias empresas. Pues bueno, simplemente recordar que este es un impuesto que se aprobó en diciembre de 2022 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023, también para el 24, con el cual se pretendía imponer gravámenes a lo que ellos decían que eran beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas y de la banca. Pero bueno, en realidad era un impuesto que ya había anunciado en julio de 2022, de ese año, ante el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez. Y pues anunciando de que pues este era un impuesto que iba a gravar el 4,8% de los beneficios para la banca, de las entidades que facturasen más de 800 millones de euros a finales de 2019, y en el caso de las energéticas, aquellas que facturasen más de 1.000 millones de euros en ese momento, y se les iban a poner un gravamen del 1,2%. Y pues de esta forma Sánchez lo anunciaba ante el Congreso de los Diputados. Vamos a escucharlo. Vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Bueno, unos impuestos que gravan los intereses y comisiones generados por su actividad bancaria y gravan la cifra de negocio de las compañías energéticas. No estamos hablando de un impuesto sobre los beneficios, estamos hablando de un impuesto sobre la facturación. Sí, sobre la facturación. Que eso es muy diferente, porque de hecho Enagas, que está presentando pérdidas en este momento, tendría, si termina el año en pérdidas, tendría que declarar este impuesto y tendría que pagar este impuesto sobre los ingresos que hayan tenido, sobre la cifra de negocio, y esto hará que sus resultados sean todavía más bajos. Sí, efectivamente, ese matiz es importante, sobre la facturación, no sobre el beneficio. Y la justificación, como decíamos, y tú apuntabas al principio, para ellos era que estas empresas estaban
teniendo beneficios extraordinarios, injustificados, sobre todo en el contexto de la pandemia y, bueno, mejor dicho, en la parte de post-pandemia, la crisis devenida de ella y el contexto inflacionario que se vivió durante, bueno, que seguimos viviendo, pero sobre todo 21, 22, pues es como ellos lo justificaron. Y es cierto que luego a finales del 23 hubo una especie de debate o al menos se pensaron si iban a prorrogar este impuesto o no. Así lo adelantaba, por ejemplo, Teresa Rivera, también lo comentó en Espejo Público, o al menos esa ha sido la sensación al principio Pedro Sánchez con Susana Griso, y decían que, bueno, tenían que ver si realmente las empresas energéticas, sobre todo, estaban teniendo estos impuestos debido a la caída del precio de la energía. Pero lo que sabemos ya es que, bueno, a final de año, en diciembre, decidieron prorrogarlo finalmente y, por tanto, este año las empresas energéticas y de banca que hemos apuntado anteriormente siguen sujetas a este gravamen, que lo que quieren hacer ahora es dejarlo permanente. Por tanto, tú al principio decías, ¿qué buscaban con ello? Pues creo que podemos todos imaginar que lo que al final se busca en el fondo no es tanto desincentivar la búsqueda bueno, que también, pero simplemente lo que quieren es, sobre todo, recaudar más para el Estado. Decías desincentivar la búsqueda de beneficio de las compañías, que también, sino lo que querían era directamente un efecto absolutamente recaudatorio, era recaudar por recaudar. Y recaudar por recaudar, además, diciéndole a la gente que el problema que estaban sufriendo con los precios de las hipotecas, que estaban subiendo los tipos de interés, acuérdense, cuando subieron tanto y a tanta gente le supuso un problema muy importante cuando se les revisaron los precios de las hipotecas, el gobierno le puso el culpable delante de los ojos. Son los bancos, malditos bancos, que quieren beneficiarse de usted y cobrarle absolutamente lo que no está en los escritos. Lo mismo las energéticas con el precio de la luz y el precio del gas. Acuérdense que cifras tocó el precio de la luz y el precio del gas en aquellos momentos. Bueno, pues el gobierno les puso a ustedes el culpable encima. Él se quitaba de en medio, pero lo que hacía era estrujar a esas compañías y estrujarlas independientemente de que hubieran estado en pérdidas los últimos 3-4 años. ¿Qué más les daba eso al gobierno? En el caso de muchas energéticas así fue, o en el caso de muchos bancos habían estado al límite del break-even sin encontrar soluciones a muchos de los problemas de negocio que tenían, y en muchas ocasiones cosechando pérdidas, o al menos no ganancias, o ganancias muy, muy bajitas. De repente suben los tipos de interés y, evidentemente, aunque los bancos, eso también les penaliza por un lado, porque cuando ellos se financian y cuando ellos buscan dinero en el mercado van a tener que pagarlo a mayor interés, pues evidentemente cuando reciben el dinero, cuando lo prestan a los clientes, ya es un dinero que cuesta dinero, con lo cual ganan más dinero los bancos. ¿Qué hace el gobierno? Le dice a toda la gente: los culpables de la situación que atraviesan son las energéticas y los bancos, y por lo tanto les vamos a cobrar un impuesto porque son muy malos y a ustedes fíjense, ustedes se están arruinando mientras ellos se enriquecen. Este era el discurso que tenía el gobierno. Por eso este anuncio de Pedro Sánchez en el Congreso. Pero era muy alejado de la realidad, porque pusieron ese impuesto y continuó la inflación. Pusieron ese impuesto y nada se solucionó. Al revés, lo que hicieron desde el gobierno fue disparar todavía más la recaudación, y a ustedes no le bajaron los impuestos. A ustedes no. A ustedes no le deflactaron la tarifa del IRPF, tampoco. A las empresas que lo pasaron mal durante el COVID tampoco hubo un plan para reestructurar a las compañías que habían sufrido el encierro, tampoco. Ahora, eso sí, el gobierno de Sánchez meter la mano en el bolsillo hasta el Corvejón, eso sin ningún tipo de problema. Pero cuando digo que metían la mano en el bolsillo, es que la metían, pero bien metida. Porque, Rubén, ¿cuánto pagaban estas empresas de impuestos? Porque alguno pensará que ese discurso de que solo pagan el 3% es cierto, pero no, nada más lejos de la realidad. Claro. Si excluimos el pago por el impuesto, digamos, de extraordinario, vemos que el pago de impuestos por parte, por ejemplo, de la Caixa está en torno a los 2.000 millones de euros, en el caso del Santander en torno a los 4.000 millones de euros, y en el caso del BBVA en torno a los 3.500 millones de euros. Eso por parte de la banca. Luego, por parte del sector energético... de 2023. Sí, 2023. Luego, por parte del sector energético, tenemos que Repsol, que, bueno, primero, es la empresa de todas las que se les aplica este impuesto más afectada, porque es la que más ha tenido que pagar. Pues tenemos que Repsol
su pago de impuestos ronda los 10.500 millones, 11.000, depende del año. Pero sí es cierto que es una empresa que paga, en términos de impuestos, más de la mitad del resultado ajustado neto que tiene al año. Y luego, en el caso de Endesa, este pago de impuestos igual, asciende a los 10.500 millones de euros aproximadamente, y el caso de Iberdrola es lo mismo, 3.500. No han oído mal. La actividad de Repsol reporta a las arcas del Estado 10.466 millones de euros en 2023. Endesa 10.400, casi 10.500 millones en impuestos. La actividad, insisto, de estas compañías está reportando todo ese dinero en términos de IVA, sin contar en este caso con los impuestos que los empleados de Repsol, de Iberdrola, de Endesa tienen que pagar por trabajar en estas compañías, que eso también dispara la recaudación de Hacienda. Bueno, pues no contentos con eso, les han subido los impuestos. ¿Cuánto ha supuesto el impuesto extraordinario? Pues de media, estas empresas que se ven el caso de Repsol, que es el caso de Repsol, sí, lo tenemos. 450 millones de euros adicionales. Y ya digo, y de media, el conjunto de empresas que pagan este impuesto han tenido que pagar más de 400 millones de euros adicionales, o unos 400 millones de euros adicionales, al Estado por este empeño del gobierno. Y si vamos, por ejemplo, a ver cómo afecta el impuesto a la facturación de energéticas y de banca, vemos que en el año 2023 el impuesto extraordinario supuso el 1,2% de la facturación de las energéticas y el 4,2% de la facturación de la banca. Pero claro, todo esto, decíamos antes, lo quieren prorrogar y tal. Es cierto que lo quieren y seguramente lo consigan, pero van a tener que hacer ciertos cambios, porque hoy se publica en Expansión una entrevista a Escrivá, donde ya dice que él personalmente va... Hay que decir que es el exministro de Seguridad Social y actual presidente del Banco de España, gobernador del Banco de España. Sí, gobernador. Y donde dice que él personalmente va a hablar con el gobierno para que se modifique el impuesto y se haga más neutral, que es algo que también se reclama desde la Unión Europea, porque los socios comunitarios del gobierno de Sánchez no ven mal que suban los impuestos, pero sí ven, digamos, con ciertas reticencias, que se cree una nueva figura solo para banca y energéticas. Y es lo que se plantea desde Europa. Además, hay que tener en cuenta que en junio de 2024 el FMI ya avisó de que estos impuestos extraordinarios tenían que ser precisamente temporales y extraordinarios y que no podían permanecer para siempre. Y entonces, pues ya vemos, hay ciertas presiones, no son demasiadas, pero para que al menos se modifique un poco lo que es la intención del gobierno de España. No solo eso, sino que para poderlo aprobar, para poderlo hacer permanente, van a necesitar la ayuda, porque es así, de dos partidos, del PNV y de Junts. PNV y Junts que justifican su acción política en las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña. Dos regiones españolas en las que precisamente Repsol tiene unos intereses muy importantes. Tarragona tiene inversiones bloqueadas de miles de millones de euros por parte de Repsol, y en el País Vasco sucede exactamente lo mismo. Hay proyectos que se iban a desarrollar en estas localizaciones que probablemente no se desarrollen si finalmente se termina aprobando este impuesto extraordinario y haciéndose permanente. Claro, que Junts o que PNV le vayan a regalar de nuevo su apoyo al señor Sánchez para los presupuestos y para poder hacer fijo este impuesto, que ahora mismo es temporal, bueno, pues tendrán luego que dar cuenta con sus ciudadanos y decirles: gracias a nuestro voto hemos evitado que lleguen inversiones milmillonarias que podrían traducirse en puestos de trabajo, en generación de riqueza y en definitiva mejores niveles de vida para sus ciudadanos. Ahora bien, en su mano también está el que no se produzca finalmente ese hecho y estas empresas, tanto las bancarias, financieras como las energéticas, no tengan que pagar ese impuesto. De momento, Repsol ya ha anunciado que una de sus inversiones, precisamente en hidrógeno verde, se va a Portugal. Otras compañías como Ferrovial ya se han ido. Sí, completamente.
se han ido completamente. Es verdad que ellos al principio, bueno, pues trataron de escurrir el bulto diciendo que era por otros motivos, pero es cierto y al fin y al cabo que todos podemos imaginar que el motivo principal por el cual pasaron a su sede central a Países Bajos fue pues para pagar menos impuestos, lógicamente, porque al final el infierno fiscal que se vive en España en estos términos es insoportable. Pues desde Ferrovial, que ya digo, cambió su sede en verano de 2023, se han ido unas 30 compañías por estos motivos, desde nuestro país. Y luego publicaba Carlos Cuesta en Libre Mercado hace poco que desde que gobierna Sánchez han desaparecido unas 9.000 empresas, y ya hablamos un día, la semana pasada o hace dos, de que un estudio de Cepime apuntaba a que pues desde que gobierna Sánchez han desaparecido 5.500 pequeñas y medianas empresas, y pues todo esto redunda al fin y al cabo sobre todo en los costes y en el infierno fiscal que viven en España en todos los sentidos. No, es tremendo. ¿Hay algún algún impuesto parecido en otros países de nuestro entorno? Pues lo cierto es que se han puesto en marcha, pero en ningún país como en España han sido tan altos, ni tampoco se está planteando el continuarlo y dejarlo como algo permanente. Y si, por ejemplo, luego vamos a ver informes en los que ya, en términos globales, analizan cómo los estados más desarrollados gravan la actividad empresarial, vemos, por ejemplo, que según un informe reciente de la Tax Foundation, sitúa a España como el segundo gran país de la Unión Europea que más grava la actividad de las empresas. Bueno, pues dudoso récord el que tenemos. Bueno, de todo esto, ¿qué les parece si charlamos con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que no es otro que mi amigo y compañero Domingo Soriano? Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, gracias por atendernos con un tema proceloso por cuanto habla de malas noticias para España. El hecho de que una compañía como Repsol anuncie que sus inversiones se van fuera y no se mantienen en nuestro país, y además en lugares como pueda ser Puerto Llano, Tarragona, Cartagena o País Vasco, pues no deja de ser una mala noticia, entre otras cosas. No por nada, nosotros que se internacionalicen las compañías nos parece bien. El problema es que se marchan porque no pueden quedarse en un país donde se les prácticamente extorsiona desde el poder político. Sí, esa es la clave. O sea, que el problema no es que Repsol invierta en Portugal o en donde sea. El problema es que deja de invertir en España porque siente que las condiciones en España son mucho peores que en los países de su entorno, y tiene razón. Es decir, yo si fuera accionista de Repsol estaría pues contento, entendería la decisión de la compañía y bueno, pues lo entendería como lógico. El problema es que no soy accionista de Repsol, tampoco tengo nada en contra de quien lo sea, pero no soy accionista, soy un ciudadano español, y efectivamente que las grandes empresas, no solo españolas, sino en general mundiales, vean a nuestro país como un territorio pues relativamente hostil a la actividad empresarial, pues efectivamente es muy malo. Es decir, porque fíjate, estabais dando las cifras de lo que se ve más, que son las empresas que se han ido o las empresas que han desaparecido, que es verdad que son malos datos y eso es muy evidente, ¿no? Pero casi nunca pensamos en lo que no se ve porque no existe, pero podría haber existido, que son las inversiones que podría haber atraído España en los últimos años, desde luego en los últimos 5 o 6 años, y que no ha traído, porque España tiene muchas condiciones favorables para atraer inversiones. Por ejemplo, los costes más bajos. En ocasiones nos lamentamos. Es que los sueldos en España son muy bajos. Es que en España no conseguimos pues elevar los salarios, o nuestros ingresos cada vez están más lejos de los de la Unión Europea. Bueno, eso tiene una parte negativa, evidentemente, pero ¿cómo han ido incrementando esos salarios, esos sueldos, esos ingresos medios pues los países del este de Europa? Pues atrayendo inversiones, ofreciendo esa posibilidad. Oye, pues tenemos aquí unos costes un poquito más bajos, nuestra productividad no es mala del todo en comparación con algunos de los países que nos rodean, como Francia, Italia, una población, clases medias, bien formadas, que bueno, pues a lo mejor no somos tan productivos como los alemanes o los suecos, pero en esa comparación productividad-costes no salimos mal parados. Y España no es capaz de atraer inversiones, no es capaz
de sacarle todo ese partido a ese potencial que tendría y que además sería el impulso al crecimiento y para que fueran subiendo poco a poco todos esos indicadores, también los de los salarios, porque en parte tenemos un infierno fiscal y regulatorio y en general un clima que genera desconfianza. Al final, cuando tú vas a meter una inversión, cuando tú vas a meter 10.000 millones en un país, no es solo lo que te estén cobrando en ese momento, sino es esa sensación de me podrías dar un susto en cualquier momento de los próximos 10, 15 o 20 años, porque claro, una inversión, pues por ejemplo, esto que estaba hablando Repsol, ¿no? Una planta pues de refino o de lo que sea que ponga Repsol, o un fabricante de coches o cualquier otra industria de ese estilo. Claro, estos son inversiones que se amortizan a 15, 20, 25, 30 años. Entonces, tú quieres una seguridad jurídica que va más allá de cuál es el tipo efectivo en este momento, cuál es el tipo real del impuesto de sociedades. Tú quieres tú dices, pero esta gente dentro de 5 años me va a cambiar las reglas del juego. Esta gente, si luego me va bien y tengo beneficios, se va a sacar un impuesto extraordinario como estos dos de los que estamos hablando de la banca o de las eléctricas. Esta gente me va a decir que si tengo pérdidas las tengo que asumir yo desde la central, pero que si tengo muchos beneficios en España, entonces los tengo que dejar aquí o tengo que pagar un montante superior de impuestos. Claro, todas esas preguntas son importantes. Entonces, a lo mejor alguien dice, no, pero es que en España poner una fábrica sale un poquito más barato que en otro sitio. Pero si tú adviertes el riesgo regulatorio, el riesgo tributario, pues a lo mejor dices, es que prefiero ganar un poquito menos en este otro país, pero ganarlo con seguridad, a ganar un poquito más en España y tener mucho miedo de que a partir del segundo año me empiecen a perseguir. Entonces, todo eso en conjunto, efectivamente, son muy malas noticias y yo entiendo a las empresas españolas que se vayan o que busquen alternativas y entiendo que la mayoría de las empresas extranjeras pues no quieran pasarse por aquí. Luego hay, más allá de esto, Domingo, hay otra lectura, que es que desde el primer momento, cuando se justificó la puesta en marcha de estos impuestos, se colocó a estas compañías como los enemigos. Es decir, como aquellos que están provocando esa situación que vosotros, ciudadanos, estáis sufriendo. Es quien os cobra el gas más caro, es quien os ha cambiado la hipoteca y os ha hecho pagar ahora mucho más de lo que estabais pagando. Los malos son las energéticas y los bancos, por lo tanto les vamos a poner un impuesto. Pero es que ya más allá de eso, ahora no se produce esa situación, sino toda la contraria, y además estamos hablando de compañías, como el caso de Repsol, que por los beneficios, por este impuesto extraordinario en los 2 últimos años ha tenido que pagar solo por este concepto cerca de 800 millones en los 2 últimos años, que pagan impuestos cada año unos 10.000 millones de euros, insisto, 10.000 millones de euros, y que da trabajo a 28.000 personas en nuestro país. Es decir, que lejos de ser enemigos, podríamos decir que son benefactores universales. Sí, eso está claro, pero a ver, es que esa retórica es lo que yo digo cuando decía antes que no es solo una cuestión de cuál es el tipo del impuesto de sociedades, ni cuánto me va a salir poner la fábrica o invertir en España. Eso está en el Excel, en el business plan que hacen las compañías, y dicen, oye, ¿qué acciones tenemos? ¿Dónde ponemos la planta? Pues todo eso que tú estás diciendo está en una casilla que se llama en riesgo regulatorio, y que igual que otras casillas del Excel o del business plan, de las cifras, pues son más objetivas, ¿no? Tú puedes decir, oye, pues ¿cuáles son los costes laborales en España? Y te pones a sumar, oye, y ves que son bastante altos, pero probablemente también sean altos en otros países. Pones a ver, oye, ¿cuáles son los tipos del impuesto de sociedades? Oye, ¿qué ayudas hay? Porque casi todos los gobiernos dan ayudas a las nuevas plantas que se abren en un país. Tú te pones a hacer ahí el business plan, pum, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuáles son los costes de logística? Pues yo qué sé, todo, de energía. Y hay una casilla que a lo mejor es la más, sujeta a interpretación, que es riesgo regulatorio. Que ahí, pues la compañía dice, lo que decía yo antes, oye, ya no es solo comparar los números, que encima en España tampoco salen muy bien, salvo esa parte que comentaba antes de, pues a lo mejor menores costes en algunos aspectos, pero es en general, ya no es solo comparar los números o las cifras objetivas, es decir, oye, ¿cuál es el ambiente en este país? Porque
Todo eso puede tener esta traducción. Claro, es decir, un país en el que se ve como normal que cuando unas empresas tienen unos beneficios muy elevados se les ponga un impuesto, y si esas mismas empresas luego tienen pérdidas al año siguiente o en unos años, evidentemente no se les compensa y simplemente tienen que asumir esas pérdidas, pues claro, desde el punto de vista de un inversor a medio y largo plazo, pues tiene mucha importancia. Alguien dirá, no, pero bueno, eso es un, no sé, debate público, ¿qué tiene que ver? No, claro que tiene relevancia, porque tú estás diciendo, oye, que es que yo no sé cómo me va a ir en los próximos 8 o 10 años, yo es que puedo tener años buenos y años malos, ¿cómo me van a tratar aquí? ¿Cuál es la seguridad jurídica? ¿Cuál es el horizonte hacia el cual yo puedo plantearme esas cifras con una cierta seguridad de que se van a mantener relativamente estables? Y en España el horizonte es muy corto, porque la sensación que da el gobierno, y no solo pero este especialmente, es de que está achicando agua porque se le viene abajo el barco del Estado de la sostenibilidad de las cuentas públicas, y está achicando agua. Y entonces, claro, cuando estás en esa situación dramática es que no tengo para pagar mañana, y España, en cierto sentido, eso es así, porque dicen, no, pero puedes financiar, sí te puedes financiar, pero tienes un déficit muy alto, Bruselas ya te está empezando a apretar, los costes de financiación cada vez son más elevados, los costes de las pensiones suben constantemente, entonces tienes una situación muy delicada. Pues la sensación es que cuando estás ahí achicando agua, cualquier cosa te vale con tal de mantener ese bote a flote, ¿no? Y España tiene unos problemas muy graves de sostenibilidad fiscal, y entonces da la sensación de que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa con tal de no hacer ningún ajuste. Y entonces, claro, todo eso va a ir por la vía de los ingresos. Y la vía de los ingresos, en esa retórica que tú dices de son los enemigos, pues claro, no hay que ser muy listo, ¿no? Tampoco es que hace falta ser un empresario muy perspicaz para decir lo normal es que las grandes subidas de impuestos que se apliquen en España en los próximos años sean a la actividad productiva vía impuestos al trabajo de los trabajadores de salarios medio altos no muy altos, a partir de 30 o 35.000 euros, y a las empresas, especialmente a las grandes empresas, que obtengan beneficios. Es lo que lleva haciendo el gobierno desde que ha llegado, o sea que tampoco es que nos estemos inventando aquí o estemos haciendo elucubraciones, no, a ver qué hacen, no, pues desde que ha llegado el gobierno, ¿dónde ha centrado sus esfuerzos o sus golpes fiscales? En el salario, vía esos, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, vía esos impuestos extras que han llamado cotizaciones, que no son cotizaciones, que son impuestos hacia los especialmente dañinos para los salarios medio altos, no deflactando IRPF, haciendo que, de nuevo, todos los que pagamos IRPF, especialmente salarios medios altos, paguen mucho más, y con este tipo de impuestos dirigidos a las empresas. Entonces, no hay ningún elemento que nos permita intuir que va a cambiar eso, pero lo normal es que siga, y que efectivamente esa retórica, digamos, lo que hace es ayudar desde el punto de vista de la legitimidad. A la gente en general no le suele gustar las noticias de subidas de impuestos. Entonces, ¿cuál es la táctica? Primero, te pongo al enemigo y luego digo que lo voy a freír. Y luego digo, bueno, esta subida de impuestos no es tan mala porque en realidad va a este enemigo. Es una cuestión de legitimidad, retórica, vamos, muy típica entre los políticos, y claro, pero claro que tiene mucha importancia y ahuyenta todavía más las inversiones. Domingo Soriano, por lo claro que hablas es por lo que me gusta tenerte en el programa. Por teléfono, pues no te ha dado tiempo a llegar, pero enseguida, en cuanto llegues, después del boleto informativo de la 1, repasamos esas pizarras de Domingo Soriano. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias a ti. Y casi nos metíamos ya con Domingo Soriano en tiempo de mercados. Tenemos siempre tiempo de mercados con ánimo de lucro. Tenemos que repasar qué es lo que está haciendo el principal indicador de nuestra bolsa. Ahora mismo se está dejando, atención, un 1,30% que hay con mucha fuerza al IBEX 35, que amenacía con algunas dudas, pero desde luego no de este volumen. En este momento ha perdido los 11.800 y también los 11.700. Cotiza en 11.687 puntos, arrastrado, entre otras cosas, por el efecto que está teniendo en el mercado precisamente ese anuncio de que quieren hacer permanente el impuesto. No en vano, Acciona y el resto de energéticas están cayendo con fuerza en el mercado, lastrando al IBEX 35, siendo precisamente la plaza europea que más cae en este momento. Bueno, de esto y de otros asuntos de actualidad en los mercados vamos a hablar ya con nuestro experto de cabecera desde Trade Republic. Nos atiende ya su country manager en España, Antón Díez Tubet. ¿Cómo estás, Antón?
Hola Luis, Fer, muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues mira, aquí estamos viendo cómo el IBEX 35 se está cayendo pasada la media sesión, arrastrado por las energéticas, pero tenemos más actualidad relacionada con los mercados y es que casi el 80% del S&P 500 está batiendo las estimaciones en beneficio por acción. ¿Cómo podemos leer esta situación? Bueno, efectivamente es una lectura muy positiva. Veníamos de cierta incertidumbre en el pasado sobre la capacidad de la economía americana de mantenerse fuerte con los tipos de interés tan elevados, si eran capaces de que el mercado laboral pudiese mantener los resultados que estaba manteniendo y la capacidad del consumidor y tanto de las empresas de seguir consumiendo o creciendo a un ritmo sostenido considerando los tipos de interés. Esta fase de optimismo con los buenos datos macros y acompañada de la presentación de los resultados mejor de lo esperado, pues es muy alentadora. Yo lo que siempre digo cuando vengo aquí, a mí la manera más interesante de beneficiarme de estas nuevas perspectivas tan positivas de la bolsa americana es invertir de manera diversificada y aprovecharse siempre pues del conjunto de las empresas, y las más exitosas que van teniendo un mayor peso en el índice pues van a seguir soportando pues esas rentabilidades a largo plazo que siempre mencionamos, ¿no? Que hay que buscar. En este sentido, sí, perdona. No, perdóname, sigue. No, digo, en este sentido, cuando vemos qué posibilidades hay de invertir un poco más allá del S&P 500, pues yo siempre menciono los índices globales, ¿no? Y los que más me gustan son el MSCI World y el ACWI. El MSCI World, ¿por qué? Porque te da exposición a los mercados bursátiles de los países desarrollados. Entonces, en este sentido, con un único índice accedes a 1.600 empresas de las 24 economías más desarrolladas del mundo. ¿Qué pasa aquí? Oye, sigues teniendo un peso muy importante en el S&P 500. Entonces te aprovechas pues de ese tirón que está teniendo la bolsa americana en los últimos años, pero no dejas de tener exposición a otras economías desarrolladas que pueden dar la sorpresa en los próximos años. Y por otro lado, el ACWI te ayuda a diversificar un poquito más porque te da exposición a mercados desarrollados y a países emergentes. Y aquí ya pasas a tener acceso a 3.000 acciones de 23 países desarrollados y de 27 países emergentes. Y todos aquellos que confían en que China sea capaz de sacar adelante los estímulos que mencionábamos el otro día, o economías tan interesantes como puede ser la India, pues tienes esa exposición diversificada. En cualquier caso, Antoni, déjame que haga de abogado del diablo. Los múltiplos a los que están cotizando, bueno, pues índices como el S&P 500, cómo siguen tirando de él las compañías que bueno, pues que en él están listadas, los años que llevan con esos beneficios, estando en máximos, y al mismo tiempo la situación delicada de la macro norteamericana. No faltan inversores o analistas, Antón, que digan que parece que hay señales de agotamiento en el S&P 500, y sabes que la ponderación que tienen algunos de los índices globales, como el que citabas, MSCI World, frente a Estados Unidos, es de momento bastante alta. ¿Tú consideras que hay cierto riesgo de que esto pueda suceder? ¿Crees que sí existe el riesgo? Que yo creo que esta es la clave, porque nadie tiene una bola de cristal. ¿Son riesgos que se superan en poco tiempo? Bueno, lo que hemos visto con anterioridad es cuando ha habido malos datos macro, ha habido algo de incertidumbre, ha habido correcciones importantes en el mercado. Y yo creo que esto no deja de ser lo normal y lo esperado, y que es sano que los mercados tengan correcciones. Lo que no quiere decir es que por detrás no haya unos fundamentales sólidos de las empresas, y creo que el 80% de las empresas del S&P 500 superen las expectativas es una señal de la solidez de estas empresas que no solo se centran en el mercado americano, sino que son empresas internacionales. Entonces, si tú sigues teniendo buenos resultados empresariales y tienes un aumento del beneficio por acción, independientemente de que la confianza del inversor o las perspectivas económicas caigan y el múltiplo se reduzca,
pues no quiere decir que esto se traduzca en una caída a largo plazo de las empresas. Al final, la valoración de las empresas es una combinación del múltiplo que estás dispuesto a pagar respecto al beneficio por acción de las mismas, ¿no? Entonces hay que jugar un poquito con esto. Y otro aspecto que yo creo que es interesante ahora mismo es que estamos entrando en una fase de bajada de tipos de interés que suele apoyar el pago de un múltiplo ligeramente superior a la media, ¿no? Pues porque como la rentabilidad de la renta fija pues se va reduciendo, pues el múltiplo que está dispuesto a pagar el inversor para tener exposición a un activo más rentable como son las acciones, pues aumenta ligeramente. Vamos a hablar precisamente de los tipos de interés. Resulta que en Estados Unidos estamos viendo un fenómeno llamativo, y es que por un lado los tipos de interés han bajado y lo han hecho con mucha fuerza en la última reunión de la Reserva Federal, con una caída de 50 puntos básicos, medio punto de un tirón hacia abajo, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en el bono norteamericano a 10 años es que sigue ganando rentabilidad y se encuentra en máximos desde julio. Bueno, esto tiene sentido si lo piensas, porque si tú tienes resultados empresariales muy sólidos, que tienes datos macroeconómicos y todavía sólidos, con buenos resultados de los informes laborales, como se vio la semana pasada, pues es normal que el inversor considere que pues las bajadas de tipos de interés de la Reserva Federal no sean tan pronunciadas como se podía esperar inicialmente, lo que conlleva que el inversor no tenga esa necesidad de añadir tanta duración a largo plazo, ¿no? Es decir, oye, realmente igual no bajan a corto plazo tanto los tipos de interés, la bolsa está fuerte, no tengo necesidad de irme a una rentabilidad, buscar una rentabilidad a 10 años vista a través del bono de 10 años. Eso hace que inmediatamente pues haya una venta de ese activo y que aumente la rentabilidad, ¿no? O sea, al final la rentabilidad del bono sube por la caída del precio. Y la segunda parte de esta lectura viene del lado de las elecciones. Las propuestas fiscales de los dos candidatos muestran una tendencia a incrementar el déficit público del país y de una manera un poco desorganizada. Y eso, pues al inversor de bonos a largo plazo, pues no es una lectura positiva, y pues la tendencia es pues a infraponderar este activo por el momento, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de ese activo y de otros, porque es verdad que en España sí que estamos viendo cómo la rentabilidad de los bonos se modera, pero efectivamente en Estados Unidos se está produciendo ese fenómeno, ¿no? De que vaya incrementando la rentabilidad, en este caso del famoso activo libre de riesgo, que es como se considera al bono a 10 años. Vamos a monitorizarlo, Antón, si te parece. Aquí la próxima vez que contemos contigo vamos a ver cómo va evolucionando. Muy bueno el apunte de que las elecciones se acercan. Aquí todas las semanas con Daniel Rodríguez Herrera analizamos esta oportunidad, es decir, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, seguiremos contando contigo para hablar de los mercados. Muchas gracias, como siempre, Antón Díez-Tubet. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señores oyentes, no se vayan, quédense con nosotros, que después de los servicios informativos de radio seguimos con pizarras de domingo y libros. Llegamos, como todos los martes, con Domingo Soriano a la hora de hablar de esas grandes pizarras y de sus highlights, por así decirlo, ¿no? De las que tenéis. Recordemos, cada 15 días una pizarra de Domingo Soriano y Nuria Richard en el grupo Libertad Digital, en la web de Libertad Digital o en YouTube. Ahí encuentran la pizarra donde Domingo y Nuria desgranan un tema que normalmente es polémico o contraintuitivo en muchas ocasiones. Uno de los temas recurrentes, Domingo, y también lo han sido en tus artículos, desde aquí, bueno, mi modesta aportación, pues también cada vez que hay informe de los servicios públicos de empleo o hay encuesta de la EPA en el INE, vamos tratando el problema del mercado laboral en España, pero parece que nos haya mirado un tuerto, Domingo. Tenemos un mercado laboral absolutamente ineficiente y las normas que se van aprobando año tras año, gobierno tras gobierno, no dejan de hacerlo más ineficiente, al revés, o sea, más eficiente. Lo que hacen es profundizar en esa ineficiencia. En muchas ocasiones hemos hablado de los problemas de rigidez que tiene el mercado laboral en España, y parece que tampoco se quiere entender, y las soluciones que ahora mismo tenemos encima de la mesa, lejos de ir a solucionar esos problemas, van
a profundizarlos, como es el caso de la rebaja de las horas de trabajo o, de nuevo, el seguir entregando más poder, cada vez más poder a los sindicatos frente a las libres disposiciones de las normas que deben regir las relaciones laborales entre empleados y trabajadores. ¿Por qué no imitamos a los países a los que mejor les va y nos empeñamos en seguir destrozando nuestro sistema laboral? Habrá quien piense, como yo decía al principio, Domingo, que es que nos ha mirado un tuerto y que los españoles pues es un mal endémico que tenemos que sufrir sí o sí, pero en realidad sería revertible. No, claro. O sea, bueno, aquí hay dos opciones. Una, pensar que es que somos más tontos que los daneses, los suecos o los holandeses, y otra, pensar que es la legislación la que nos empuja en esta dirección. Claro, yo no creo que tengamos algo, no sé, genético, que nos hace inferiores a los países del resto de Europa y que nos obliga a tener pues las peores cifras laborales en cuanto a mercado laboral del continente. Yo creo que es una cuestión de legislación. Entonces, ahí hay dos puntos. Yo creo que en esto, fíjate, si quieres otro día profundizamos en alguna cifra, pues, no sé, de paro, de horas de trabajo a tiempo parcial, de los sueldos, pero hay dos claves que tenemos que entender, que es como ir a lo básico, volver a lo que no se nos puede olvidar. Lo primero es que cuando tú pones un impuesto a algo, se consume menos de ese algo, sea lo que sea. Si tú pones un impuesto al tabaco, vas a consumir, va a haber una caída en el tabaco, la cantidad demandada de tabaco. Si tú pones un impuesto, pues ahora que se ha movido mucho el IVA de los alimentos, ¿por qué protestan las tiendas y por qué protestamos los consumidores? Porque cuando le pones un impuesto o subes un impuesto a un determinado bien, incluso al bien más básico que nos podamos imaginar, sabemos que va a caer la cantidad demandada porque va a estar más caro. Esto es básico. Pues bien, en el caso del empleo, el que demanda es la empresa. Y el que ofrece horas de trabajo es el trabajador. Esto se olvida mucho, se lo digo mucho a mis alumnos en la universidad, pues es un fallo clásico en los exámenes, ¿no? Tenemos la tendencia, la demanda es la de los consumidores y la oferta, digo, cualquier otro bien, es la de los empresarios. De hecho, se habla de ofertas de empleo. Claro, pues está mal planteado. El que demanda siempre es el que suelta el dinero. Claro, en el 99% de las veces el que soltamos el dinero somos nosotros, el ciudadano de a pie, que vamos a una tienda y compramos. Soltamos dinero, le pagamos a cambio de un bien. En el caso del mercado de trabajo, el demandante es la empresa, es el que paga, el que suelta el dinero. ¿Y qué es lo que demanda? Horas de trabajo. ¿Y qué es lo que ofrece el trabajador? Horas de trabajo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque, como decía antes, si a cualquier bien le pones impuestos, se reduce la cantidad demandada. Si al bien, en este caso, un servicio, horas de trabajo, le pones impuestos, y en España cada vez hay más impuestos a la actividad productiva, cada vez hay más impuestos al trabajo, y las cotizaciones también lo son, pues te reduce. En ese sentido, España, yo siempre he dicho, el sistema fiscal español, más allá de que sean altos o bajos los impuestos, la estructura es nefasta, porque está centrado en la actividad productiva. A mí me gustaría más, incluso si queremos recaudar lo mismo, fíjate en esa gran discusión sobre cuánto deberíamos recaudar en términos de PIB, pues si queremos recaudar lo mismo, recaudemos más vía impuestos al consumo, que yo sé que son muy impopulares, pero si tengo que elegir, lo prefiero a impuestos sobre la actividad productiva y el trabajo. Y en segundo lugar, un segundo elemento muy importante del mercado laboral, que tú lo has mencionado, son las rigideces. De nuevo, si queremos tener un mercado laboral que funcione, como en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar que aquello que hacemos mejor, potenciar aquello que hacemos mejor y dejar de hacer aquello que hacemos peor, sin más. Las rigideces del mercado laboral español, ¿en qué consisten? Consisten simplemente en que no permitimos que aquello que hacemos mejor, aquello que estamos desarrollando, se potencie al máximo, y al mismo tiempo protegemos situaciones en las que estamos malgastando recursos o los estamos utilizando de forma no eficiente. Siempre volvemos a la indemnización por despido, que efectivamente es una de las claves. Es un absurdo por completo la forma en la que se relacionan empresarios y trabajadores en España, pero no solo eso. Cualquier empresario sabe que cambiar su planta de ubicación es un auténtico infierno.
cambiar el sistema, el modelo de negocio. Pues a lo mejor un empresario que tiene 3 o 4 líneas de negocio ve que hay 2 de ellas que le van muy bien y otras 3 le van mal. Y entonces quiere cerrar las 3 líneas que le van mal y potenciar las otras. Y a lo mejor el empresario dice, voy a mantener el mismo número de trabajadores. Pues voy a despedir 50 en las 3 líneas que me iban mal, pero esos 50 los voy a contratar con la otra mano para las 2 líneas en las que soy líder de mi sector. No puede hacerlo. O puede hacerlo con unos costes, con unas complejidades y con una pérdida de tiempo. Le llevarían a cerrar. Le llevarían a cerrar o a que se lo plantee. Entonces, cuando decimos rigideces es eso. Estás haciendo muy bien esto, estas 2 líneas de negocio. Estás haciendo muy mal estas 3. Céntrate, amplía el empleo. Genera un entorno en el que esos 50 trabajadores que se quedan, es verdad, es dolorosa la situación personal de esos 50 trabajadores, pero genera un entorno en que esos 50 trabajadores no sientan pánico por haber perdido su empleo porque rápidamente van a encontrar recolocación en otras empresas porque el mercado laboral es muy dinámico. No te obsesiones con proteger puestos de trabajo poco productivos. Y esto se ve igual en las empresas. ¿Cuánta gente conoces tú? Yo conozco mucha. Siempre digo lo mismo. Estamos todo el día con la indemnización con despido, pero no solo eso. Por eso digo, las normas de organización. Los empresarios en España están constantemente pensando si pueden o no pueden hacer cosas que se les ocurren, que a lo mejor son malas ideas, pero un empresario se levanta y dice, ay, ¿por qué no hacemos esto? Y va a su empresa, se lo comenta a su equipo de recursos humanos, al equipo de administración, y lo primero que le van a decir es, que eso va a ser muy difícil. Es que a lo mejor no nos dejan. Y dicen, no, pero es que se me ha ocurrido que podría ser buena idea empezar a hacer las cosas de esta otra manera. Y lo que encuentra son dificultades, trabas, muros. Y también las relaciones laborales desde el punto de vista del trabajador. ¿Cuánta gente conoces tú que te iba a preguntar antes? Eso era lo que ahí es donde yo quería ir. Es un trabajo que no le gusta, que es poco productivo, que está pasando el día y que no quiere. Y tú le dices, pero llevas 20 años ahí, llevas los últimos 5 años, estás quemadísimo, te quedan 20 años hasta la jubilación, ¿no te merece la pena buscar otro empleo? ¿Y qué es lo primero que te responde un trabajador español? Sí, hombre. Y renunciar a mis derechos laborales. Y renunciar a la indemnización, ¿no? Y si me voy a otro sitio a los 2 meses de hecha, me quedo con una mano delante y una detrás. Entonces, tú fíjate, que de verdad que ya no entro en la cuestión vital, que es brutal, desde el punto de vista de una persona que está haciendo algo que no le gusta, que se tira 8 horas al día en un trabajo que está amargado simplemente por tener miedo a perder la indemnización. Claro, luego iríamos a términos de felicidad y de bienestar general, de oye, esto va a ser una sociedad poco sana, pero venga, me olvido de eso, productividad. Esa palabra mágica que en realidad es todo, ¿no? Es la riqueza de un país, los salarios, los beneficios de las empresas, todo gira alrededor de productividad. ¿Qué productividad vas a tener si la gran mayoría de las empresas están pensando que no pueden hacer aquello que les gustaría hacer por las dificultades burocráticas que supone o por el coste, y si la gran mayoría o un porcentaje muy alto de los trabajadores no están pensando dónde quiero trabajar yo, dónde podría ser más útil, dónde mis conocimientos podrían aportar más valor al mercado, sino cuánto dinero he acumulado de una indemnización, de unos derechos, y no quiero perder si me cambio de empleo a aquello que realmente me gusta. Es dramático. No, porque eso genera rigideces, como hemos dicho, genera dificultades ya no solo para irte, sino para encontrar un nuevo puesto de trabajo. En sociedades donde estas cosas no suceden, el paro es cercano a cero, está muy por debajo, desde luego, de los estándares europeos, y las empresas, desde el punto de vista del trabajador, tendrían mucha más libertad para decidir, pues es que a mí esto no me gusta. Dos apuntes muy rápidos. ¿Cuántos empresarios? ¿Por qué a los empresarios les cuesta tanto hacer con empleos fijos? Y es porque sienten que eso les genera unas obligaciones a futuro que no saben si van a poder afrontar, porque todas las empresas están sujetas a un enorme grado de incertidumbre. No sabes si tu mercado va a seguir igual, si va a entrar un nuevo competidor, si te va a quitar clientes. Entonces es importantísimo. Las empresas estarían encantadas de hacer muchísimos más contratos indefinidos en otras condiciones, ¿no? Las absurdas que hay ahora, pero luego, en segundo lugar, las injusticias que eso genera, porque hasta ahora hemos hablado solo de trabajador individual, ese miedo, esa relación viciada con la empresa de tú sabes que no estoy trabajando al 100%, pero te va a costar mucho despedirme, con lo cual yo puedo seguir aguantando, el empresario que desconfía de sus trabajadores, no, ahora que te he hecho fijo, ahora ya te acomodas. Son relaciones viciadas desde el punto de vista social, pero ya no pensemos en individual. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto casos de empresas en las que, de nuevo, potenciar lo que hacemos bien y tratar de apartar, cerrar o minimizar lo que hacemos mal? Pues cuántas veces hemos visto
en un departamento 8, 10, 12 trabajadores, que hay 2 o 3 que están rindiendo muy por debajo de la media, hay 2 o 3 que lo están haciendo muy bien y de repente hay que hacer un par de despidos porque han caído las ventas y despides a 2 de los que lo están haciendo bien, que normalmente son los más jóvenes. Y dices, pero ¿y por qué despedimos a estos si estos están sacando trabajo día a día y estos 2 no hacen nada? Y dices, ya, pero es que despedir a estos, a los 2 que no hacen nada me cuesta un dineral, mientras que a los jóvenes los tenía con contrato temporal. Y dices... De nuevo, ya fíjate, ya ni siquiera entro si es justo o es injusto. ¿Cuál es el siguiente elemento? La moraleja. Un mes después la empresa es menos productiva porque ha echado a sus 2 mejores trabajadores o a 2 de sus mejores trabajadores y se ha quedado con 2 de los inútiles. Claro, luego decimos, ay, es que los sueldos en España no suben, es que la productividad no sube. Si es que estamos todo el día tomando decisiones que perjudican a lo que mejor hacemos. No se puede decir más claro ni se puede explicar mejor. Domingo Soriano, muchísimas gracias. Una nueva pizarra y aquí te espero la semana que viene con otras. Bueno, y vamos ya con una de las secciones que más me gustan a mí de este programa porque no solo aportamos valor ofreciendo lecturas interesantes, sino que yo mismo voy apuntando títulos que no solo no he leído, sino que incluso desconocía. Y el libro que nos trae hoy nuestro amigo José Ruiz de Alda, ¿qué tal, José? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, pues muchas gracias a ti, que eres el que nos está trayendo esta biblioteca. Eres profesor en la Universidad Francisco Marroquín, asesor de inversiones, todo un experto en materia financiera y nos estás trayendo libros de economía y libros también de finanzas. Y el libro que hoy nos traes es un libro muy interesante, porque si hay algo en el mundo financiero que hoy está ocupando más espacio de conocimiento, de investigación, es el que tiene que ver con el comportamiento, con el cómo manejamos nuestras propias emociones a la hora de invertir. Y hay unos estudios enormes alrededor de esto y hoy nos traes un libro que además se llama Psicología Financiera, cómo no ser tu peor enemigo, un libro de James Montier. Efectivamente. Además no es muy antiguo, es de 2012 creo. Sí, efectivamente. Y además está escrito por una persona que se ha dedicado también al mundo de la inversión. Ya sabes que me gusta, a diferencia un poco de la economía, que tiene que ver más con un fundamento teórico, pues cuando hablamos de inversión, pues siempre viene bien que quien nos explica o bien cómo se analiza una compañía o bien temas de economía conductual, como es el caso de hoy, pues sea alguien que está bregado y que tiene experiencia, ¿no?, en la industria. Y en este caso, pues este libro de James Montier, que es de 2010, creo, ¿no?, si no me equivoco. Sí, es verdad, he dicho 2012, no, pero viene aquí de 2010. Sí. Ah, eso, de 2010, pues está muy bien porque además, pues obviamente, pues introduce todo el efecto de la crisis financiera de 2008 y bueno, es un libro de inversión, pero como sabes, en libros de inversión hay diferentes tipologías. Ah, bueno, claro. Hay manuales, hay libros de inversión que te enseñan a hacer trading, hay libros de inversión que te enseñan muchas cosas que nunca deberíamos hacer y luego hay otros que de verdad te enseñan un poco cómo ha evolucionado los mercados, cómo se toman las decisiones financieras, cómo funcionan al final los mercados financieros, que no deja de ser un lugar en el que se encuentran las necesidades de financiación de empresas y aquellos que tienen exceso de capital y que pueden financiar esos proyectos, ¿no? Y ahí, en esa conjunción, es donde se generan las rentabilidades, la volatilidad, etcétera, etcétera. Efectivamente, y además, dentro del lado bueno de la historia, que en mi opinión es el análisis fundamental y el value investing, ¿no?, el analizar los negocios como se analizan en el sector privado, pensando que básicamente es decir que el valor de un negocio es los beneficios que va a generar en el futuro, pues hay libros que tienen que ver con el análisis puramente financiero y que tienen pues más ratios, más digamos conocimientos financiero-contables que te ayudan a interpretar los estados financieros de una compañía, que son importantes. Hay libros que tienen mucho más que ver con temas cualitativos como las características de los negocios, las ventajas competitivas, el crecimiento, el decrecimiento, etcétera. Y luego hay libros que tienen que ver con el comportamiento del inversor en un mercado volátil, ¿no?, y lo que tiene que ver con la economía conductual o la psicología financiera, ¿no? Y el libro de hoy pues tiene que ver con esta parte que, en mi opinión, quizás es la más importante de todas. Eres uno de esos especialistas dentro del mundo de la industria financiera que le da mucha importancia a la psicología conductual. Es verdad que te encuentras determinadas personas de vez en cuando, o igual a alguno de nuestros oyentes también le puede pasar. Confieso que a mí me pasó la primera vez que me acerqué a esta disciplina, que dices,
esto de la psicología, al final estos son números, son calculadoras, tienes que ver pues cuál es tu objetivo, tu tal, y ya está, y tener un conocimiento amplio de los productos que tienes a tu disposición en el mercado financiero, y teniendo eso, pues esto de la psicología, bueno, pues no sé, esto a mí no me va a pasar. Pero sí es verdad que pasa. Y sí es verdad que en los mercados financieros los comportamientos de muchos de los actores poco o nada tienen que ver con comportamientos lógicos. Yo siempre lo digo, que en los mercados financieros al final la gente se lanza a comprar en masa en el momento en el que más caro está un activo, una acción, un fondo. A Peter Lynch le pasó mucho con el fondo Magellan, ¿no? Y cuando las cosas caen, van mal, cuando los precios se desploman, es cuando la gente vende presa del pánico pensando que lo va a perder absolutamente todo. Es decir, si lo traducimos a comportamientos lógicos, se van de compras cuando más caros están los precios, y cuando hay rebajas es cuando lo venden todo y nunca acuden al mercado. ¿Pero cómo es posible? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿pero tú cuándo compras los pantalones? ¿Tú cuándo le compras los libros a los niños? ¿En las rebajas o te esperas a que estén más altos los precios? No, hombre, yo voy a comprar la ropa de la familia y eso siempre en rebajas. O si me voy a comprar un ordenador, espero que haya las rebajas de no sé qué. O si me quiero comprar un coche, espero que sea a final de año, que al final siempre hay alguna concesionaria que te baja un poco los precios. Esperas a que se produzca ese momento de bajada de precios. En los mercados el comportamiento es distinto, y tiene mucho que ver este tipo de comportamientos precisamente con la psicología conductual, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto que hemos comentado tantas veces, y que uno puede pensar que a medida que el mundo financiero, los inversores individuales, pues están más formados y más informados, que eso es algo que es obvio, pues hoy en día tenemos mucho más acceso a formación, a información, y teóricamente esto debería ir a menos, y la realidad es que no. La realidad es que los instintos humanos, pues que tienen millones de años de evolución, pues no son capaces de eliminarse de una forma tan rápida, ¿no? Interfieren de forma muy clara, ¿no? En este libro concretamente, pues Gilles Montier pone algún ejemplo, ¿no? Y en un caso habla de Star Trek y habla de McCoy y de Spock, ¿no? Entonces, básicamente lo que viene a decir es que hay una parte de nuestro cerebro que es McCoy. Para el que no lo sepa, una serie de televisión de ciencia ficción, de naves espaciales. McCoy era el comandante y Spock era como la mano derecha. Efectivamente, que era de los vulcanianos, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, no soy muy Star Trek. Yo tampoco, Pero sí, sí. Básicamente lo que te dice Gilles Montier en el libro es que, haciendo un poco una analogía con Star Trek, es que una parte de nuestro cerebro es McCoy, o sea, una parte de nuestro cerebro es puramente racional y la otra parte del cerebro es puramente emocional, ¿no? Entonces, cuando tenemos un impacto, viene una noticia o viene algo, todos pensamos que somos racionales y que eso no nos afecta, pero realmente lo que procesa la información primero es la emocional. Y luego, digamos que es lo instintivo, lo natural del ser humano. Y luego está la parte puramente racional, que es cuando nos sentamos y decimos, bueno, vamos a analizar esto, e intentamos fríamente ver el efecto real, ¿no? Entonces, pues al final, el sistema 1, el sistema emocional, es mucho más antiguo, y al final suele ganar la partida en muchos casos, ¿no? Y entonces él te explica un poco cómo pasa eso, ¿no? Y obviamente esto se toca con lo de Taleb, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio. Con lo de Kahneman. Perdón, eso Taleb, sí, Kahneman, sí. Efectivamente. De hecho, este libro de Gilles Montier no habla directamente de los sesgos psicológicos o de sesgo de confirmación, no utiliza las mismas palabras, pero al final te das cuenta que habla de conceptos muy similares, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? Y bueno, es especialmente interesante porque además, repito, no es el caso de alguien que te cuenta los sesgos de otro. Además, él comenta en el libro que es muy fácil ver los sesgos de los demás, ¿no? Los errores de los demás, claro, pero es muy difícil ver los tuyos. Sí. Entonces, en este caso hablamos de un inversor, con lo cual él es consciente de los sesgos que él ha tenido, etcétera, ¿no? Y es un libro muy, muy interesante. Es un libro muy cortito, pues tiene 120, 130 páginas, creo. Se lee muy rápido, pero y es muy agradable de leer, no es un libro técnico. No, además no es especialmente largo y tiene... Mira, este es uno de los que me he apuntado porque este sí que no lo he leído y ya me van dando ganas de leerlo. Voy a leer algunas de las críticas que se le han hecho, ¿no? Dan Earley, el autor de Las trampas del deseo, dice: este libro es muy útil para quienes estén interesados en entender cómo interactúan los mercados financieros y la naturaleza humana. Y muy importante, sobre todo, que casi me atrevería a decir,
para que esas trampas, como dice el subtítulo del libro, cómo no ser tu propio enemigo, cómo no ser tu peor enemigo, que no te hagan caer en trampas de valor y en trampas de rentabilidad, y que al final acabes malogrando inversiones o malogrando el trabajo de tantos años que tanto tiempo nos ha consumido para poder tener un poquito, y de repente lo metes en los mercados financieros, empiezas a construir capital y un día por una mala decisión lo pierdes todo. Pues, tratar de evitar que eso suceda, ¿no? Efectivamente. De hecho, como bien dice mi profesor Álvaro Guzmán de Lázaro, el mercado siempre te prueba, ¿no? Tú puedes empezar a invertir y que no te pruebe durante unos años, pero en algún momento te va a probar. Y este libro está muy bien porque en el momento que el mercado te prueba, pues... al menos tienes herramientas. Sí, te da una arquitectura mental de no tomar decisiones rápidas que no estén realmente fundamentadas, o sea, no dejarte llevar por esa psicología financiera o por ese instinto, y tratar de replantearte cualquier decisión que vayas a tomar para ver si es racional o no. Sí, porque el mercado también duele. Duele y como dice Álvaro, te prueba, te deja cicatrices, y de esas cicatrices tienes que aprender. Y las emociones al final no es que sean malas, no es bueno. El inversor que fuera puramente racional tampoco sería necesariamente bueno. Tú tienes que tener estímulos que te hagan asustarte para al mismo tiempo cuestionarte, para revisar una tesis, para revisar una estrategia, para tratar de averiguar qué es lo que puede pasar a largo plazo, para ponerte escenarios, porque esos días de miedo, de pánico que todos tenemos, a todos nos tienen. Una vez entras en el mercado financiero vas a tener más de una vez que te van a temblar las piernas, y que te va a mirar tu mujer y te va a decir, o tu marido, y te va a decir, ¿qué has hecho, cariño? ¿Dónde has metido tú? Y tú diciendo, ay, madre mía, ¿y si me he equivocado, no? Bueno, pues está bien que existan esos estímulos, pero lo mejor es saber cómo interpretarlos y saber cómo colocarlos dentro de la escala de gatillos de decisión que debemos tener. Está editado por Deusto, esta edición que tienes aquí, James Montier, Psicología Financiera, cómo no ser tu peor enemigo, y bueno, pues un librito de verdad extraordinario que pasamos ya directamente, lo colocamos dentro de nuestra estantería en la biblioteca de Con Ánimo de Lucro, y bueno, agradecerte que nos hayas traído este título que yo desconocía, y que te veo muy prontito de vuelta aquí para hablar, no sé si de un libro de inversión o de un libro de economía, pero dentro de poco lo averiguaremos. Seguro que sí, seguro que muy interesante. Muchas gracias, José. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya ven que les traemos siempre asuntos de su interés, y aquí estaremos mañana a la misma hora con toda la actualidad económica del día. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. Hasta luego. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.